Amigos y amigas de OnePlus TV, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa de entrevistas que hoy tiene como invitado especial al doctor Ricardo Kenning Olivé, que es el presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia que regenta el Hospital León Becerra y en la Casa de Acogida Inés Chambers al sur de la ciudad. Con motivo de celebrarse los 117 años de fundación, hemos querido recibir de Ricardo toda la información de cómo marcha esta centenaria institución guayaquileña de raigambre. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. Gracias por la entrevista. Encantado para contarles un poco qué es la Benemérita. Nació el 5 de octubre de 1905. Ricardo, perdona que te interrumpa, es que acabo de recordar algo. En Guayaquil es tradicional que la palabra benemérita se le dé a las instituciones de más profundo raigambre guayaquileño. Sí, a mí me pasó una situación cuando yo vengo del área de marketing, ¿no? Cuando yo llegué aquí y me decían Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, digo, es muy largo ese nombre. Sí. Saquémosle el Benemérita. Y ahí me dijeron, Ricardo, no es que se pone o se saque. Eso es el Congreso Nacional honra a las instituciones de prestigio con la palabra benemérita. No es que así lo pone. Perdón, hasta ahí fue mi comentario. Y de ahí empecé a tener conciencia de que es una especie de homenaje o reconocimiento por la labor realizada, ¿no? Así es. Yo siempre recalco un poco la importancia o las características que tiene Guayaquil y su gente, de crear instituciones para solucionar problemas. Y la Benemérita nace con ese objetivo de dar solución a los problemas de las personas con menos recursos. En esa época no existía en el sur de la ciudad un hospital. Entonces se juntaron unos señores y dijeron, hay este problema, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, hay que hacer un hospital. Y así nace una casa mixta que se fue mejorando. Después hubo un aporte importante del Consulado de Estados Unidos para hacer uno de los pabellones del hospital. Y así se fue desarrollando. Nace primero con el hospital, luego en esa época había muchos niños huérfanos. Entonces este grupo de personas dice, y algo hay que hacer. Y bueno, pongamos una casa para niños huérfanos. Y así nace el Hogar Inés Chambers. Posteriormente, creo que fue en el gobierno de Rafael Correa, cuando se empiezan a hacer cambios de todos los nombres de todas las cosas, se resuelve que no podía llamarse Casa de Huérfanos y se reemplaza por Casa de Acogida. Posterior a eso, en el hogar se monta una planta de producción de leche de soya y posterior recibimos una donación de una residencia estudiantil, Mercedes Vegué, donde existe un convenio con Caterpillar. Caterpillar beca a los mejores estudiantes de colegios técnicos de provincia y los trae a Guayaquil y los capacita en sus talleres para técnicos en maquinaria agrícola, en maquinaria pesada. Y nosotros como residencia le damos el alojamiento y la alimentación. Ricardo, con el tiempo, pasado más de 100 años de los grandes hitos que hicieron en una ciudad resiliente como Guayaquil, como ya lo has mencionado, ha ido cambiando, ha ido mutando. Y ese cambio ha traído consigo un hospital León Becerra
que ahora es un modelo ecológico, es el primer hospital ecológico del Ecuador, ¿no? Sí, hace unos años estuvo por acá una señora ecuatoriana que vive hace muchos años en Estados Unidos y tiene una empresa de asesoría para el mejoramiento de los hospitales y el enfoque ecológico. Nos vino a... Tú sabes, Roberto, yo soy católico creyente, creo más en las diosidencias que en las coincidencias. Y viene a plantearnos hacer del León Becerra un hospital ecológico. Y como una de las características que ha tenido siempre el hospital es no tener plata, yo le planteo, si es gratis, vamos adelante. Y como los 2 días caen 2 jóvenes estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad Agraria a hacer una pasantía de 82 horas. Yo les planteo el proyecto y le digo, miren, yo pagarles no les puedo pagar, pero lo que puedo sí asegurarles es que si ustedes logran implementar este proyecto, van a ser las 2 personas que más sepan cómo se hace un hospital ecológico. Como es lógico, los jóvenes responden sí a la mayor parte de los desafíos y lo hicieron. Y cuando no certificaron, yo me hubiera sentido más que contento ser el primer hospital ecológico de Ecuador. Pero cuando nos certifica esta organización de Estados Unidos, nos declara el primer hospital ecológico de Latinoamérica. Eso Sí. fue 2015. Maravilloso, maravilloso. Ricardo, pero aparte de todo esto, es ya una conducta reiterativa, positivísima, que el hospital recibe médicos extranjeros para operaciones totalmente gratuitas. Es decir, también hay de ese lado una enorme aporte a la Sí. sociedad. ¿Ah? Las Nosotros misiones. nos hicimos cargo en el 2011 de la Benemérita y una de las primeras cosas que analizamos era cuáles son los problemas que tiene la salud si somos un hospital. Encontramos que había muchos niños con discapacidades, pero discapacidades solucionables con una cirugía. Y también adultos mayores con cataratas, por ejemplo, y que muchos de ellos no tenían los recursos ni eran sus papás afiliados al IES porque no tenían trabajo. Claro, así es. Entonces, y el Ministerio de Salud Pública no los atendía o les daba fecha para atenderlos 3, 4 años posteriores. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una situación que hay que buscarle una salida. Digamos que un poco nos acordamos de por qué nació la Benemérita. Y bueno, eso es un problema que tienen la gente de escasos recursos y nosotros nacimos para eso, busquémosle un camino. Ahí comencé a hacer contacto con fundaciones de Estados Unidos y luego de Francia a buscar organizaciones prestigiosas Sí. que pudieran venir a Guayaquil a hacer cirugías gratuitas. Y eso ha sido por 10 años o más. Sí, comenzamos la primera misión en el 2012, nosotros nos hicimos cargo en el 2011. Y comenzamos con la Fundación Global Smile, labio leporino y paladar hendido. En el 2012 hicimos una sola misión. O sea, teníamos que aprender también lo que es que te lleguen 30, 40 profesionales de muy alto nivel y te invadan el hospital y cómo tú respondes a esa invasión positiva, ¿no? Es decir, cómo te estructuras, te organizas para que esta gente se sienta bien. Como tú sabes, yo desde esa época comencé a hacer alianzas con las universidades
porque las universidades están al día en el conocimiento y nosotros no estábamos al día en los conocimientos, pero sí teníamos personal con mucha experiencia práctica. Entonces, la propuesta que hicimos a las universidades era: ustedes no hacen prácticas en sus estudiantes, tráiganos a la Benemérita y nosotros le trasladamos la práctica, cómo se hacen las cosas, y ustedes les enseñan a nuestra gente el porqué que te da el conocimiento académico, por qué hay que hacer eso, ¿no? Ricardo, por todas esas razones maravillosas de atención a miles de pacientes, porque no solamente la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia atiende pacientes de Guayaquil, ¿verdad? También atiende pacientes de todo el Ecuador. Una particularidad que se dio con las misiones es que cuando hacíamos una convocatoria, venía gente de otros lugares. Y para darte, a veces uno tiene que dar cifras para dimensionar algo, ¿no? Hoy, con las misiones humanitarias, nosotros cubrimos el 88% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que pacientes de casi todo el territorio vienen a ser operados en las misiones humanitarias de cirugías gratuitas. Pero, Ricardo, todo esto que es una enorme inversión, que es aporte de los médicos extranjeros y también de ustedes como Benemérita Sociedad, de nosotros como guayaquileños, pero no encuentra acogida en gobiernos que están ahogando a los hospitales. Ricardo, ¿cómo vas a seguir haciendo eso si el gobierno le debe tanta plata al hospital León Becerra? Una de las primeras cosas que te dije es que yo soy católico, creo en Dios y me confío plenamente en que el Barbas, como yo lo llamo, me va a dar las salidas a las cosas que hacemos, porque las cosas que hacemos son correctas, Roberto. Claro, Y lo claro. correcto tiene que tener un respaldo. Yo lo atribuyo al Barbas el respaldo. Lamentablemente, como tú bien dices, los gobiernos, porque no es solo este gobierno, los gobiernos que han pasado en los últimos 12 años, no ven esto como importante. Supongo yo, porque si yo considero algo importante y digo, este señor, esta institución me está ayudando en esto, ¿qué le doy para que me ayude más? Si me Al está menos haciendo... le pago lo que le debo, pues al menos, ¿no? Claro, eso sería un punto, pero enfocado un poco en las misiones, yo diría, si este señor trae primero una y después fuimos aumentando con otras fundaciones hasta en el año 2019, antes de la pandemia, trajimos 12 misiones, casi una misión por mes. Lo lógico es que si esa es una obligación del Estado, el Estado te diga, a ver, ¿qué necesitas para traer más misiones? ¿O qué necesitas para operar más gente? Si ese es el trabajo que hago yo y me lo haces tú, ¿cómo te ayudo para hacer más y mejor tu trabajo? Ni siquiera eso, es una miopía supina. Sí, sí. A veces yo digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero cuando ese ciego está impidiendo a más gente tener una vida digna, tener una vida buena, está mal. Ricardo, le deben millones de dólares a las organizaciones prestadoras de servicios. Entre el IES, Ministerio de Salud Pública y las aseguradoras del Estado le deben al Hospital León Becerra 3 millones de dólares. Consecuencias de esta deuda, nosotros debemos 8 meses a nuestros colaboradores de su sueldo. Le debemos más de un año a proveedores y se dan contradicciones como esta.
como no nos paga el IES, nos atrasamos en los aportes patronales. Claro. Y el IES nos cobra intereses y luego nos cobra mora. Y no hay posibilidad de cruce de cuentas. Sí, en estos 12 años hemos logrado, creo que 4 veces que nos hagan cruce. Pero al hacer cruces no te soluciona el problema enorme. No, y no me descuentan los intereses y la mora. Y yo hoy hago un cruce de cuentas y registrarlo en sus cuentas contables le lleva entre 15 y 30 días. Y entre esos 15 y 30 días me siguen corriendo los intereses y sigue perjudicándose la institución. Sí, es un cuento del nunca acabar, porque además han habido plantones. Esta semana hubo un plantón en el centro de Guayaquil para reclamar los derechos de las miles de familias afectadas. Mira, el plantón fue organizado por la Asociación de Prestadores de Servicios Externos al IES, que somos todas las clínicas, hospitales que estamos haciendo el trabajo que es obligación del gobierno. Porque correcto, constitucionalmente la salud es una obligación del Estado. Así es, Ricardo. Es un poco impensable, ¿no? Que si alguien hace tu trabajo, no le pagues. Sí, y tratándose de un aspecto tan lábil de la sociedad como la salud. Mi querido Ricardo, el tiempo se nos fue, pero este comentario, esta idea seguirá permanente entre los guayaquileños que amamos el León Becerra y que necesitamos de ese hospital para nuestra gente. Ojalá y los gobiernos, este sobre todo, que tiene el dinero, aparentemente, pague lo que debe, pues, ¿no? Y apoye la salud. Gracias, Ricardo, por esta entrevista. Espero que estés muy bien y que la institución reverdezca como siempre. Gracias, Roberto, por tu gentileza, permitirnos comunicar lo que hace el hospital y cuánto más podría hacer si el gobierno le pagara sus deudas. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias, amigos. Este ha sido un programa especial con Ricardo Kenny, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, icónico Hospital León Becerra, que se ahoga porque el gobierno no da pie con bola. Gracias, amigos. Hasta pronto.